Déjame contarte algo que parece sacado directamente de una novela oscura, pero no es ficción. Está sucediendo ahora mismo, en las líneas del frente del este de Europa. Un hombre sale de una celda de prisión, ha pasado más de la mitad de toda su vida entre rejas. 26 años, sin libertad, sin un nuevo comienzo, sin segundas oportunidades. Y entonces alguien le pone un rifle en las manos, le da un uniforme y le dice: «Ve a pelear por Rusia en Ucrania». Esa es la historia de Andriy de Chelyabinsk. Tiene 46 años y en su primer día de combate, su primera misión, los paracaidistas ucranianos ya lo estaban esperando. Ni siquiera completó una sola batalla, fue capturado al instante. Pero aquí está la clave. Esta no es solo la historia de un hombre, esta es la maquinaria de guerra de Rusia expuesta ante el mundo entero. Y hoy vamos a descorrer esa cortina por completo. Quédate conmigo, porque lo que vamos a desglosar va a cambiar la manera en que ves esta guerra. Empecemos con el hombre en cuestión. Su nombre es Andriy. Tiene 46 años, originario de Chelyabinsk, una ciudad industrial profunda en la región de los Urales de Rusia, a miles de kilómetros del frente ucraniano. De sus 46 años en este planeta, pasó 26 de ellos encerrado dentro de los muros de una prisión. Eso significa que entró al sistema de justicia criminal, probablemente siendo un joven de 20 años, y pasó prácticamente toda su vida adulta encarcelado. Según el video publicado por la 46ª Brigada Aeromóvil Separada Podilla de Ucrania, Andriy firmó un contrato militar de manera voluntaria. Dijo que quería una segunda oportunidad. Lo describió como una oportunidad para comenzar de nuevo, para finalmente darle vuelta a la página de una vida que había sido definida completamente por muros y barrotes. Y honestamente, cuando escuchas eso, hay una parte de ti que genuinamente entiende la desesperación detrás de esa decisión. Un hombre que ha pasado casi 3 décadas de su vida encarcelado, que ve al mundo exterior ofreciéndole un contrato, libertad a cambio de pelear, lo va a aceptar. Casi cualquier hombre en esa posición lo haría, pero esto es lo que esa decisión realmente trajo como resultado. Fue desplegado en su primera misión de combate, había recibido un entrenamiento mínimo. Casi con certeza, menos de un mes. Lo lanzaron directamente a una zona de combate activa en el frente ucraniano. Y en ese mismo primer enfrentamiento, combatientes de la 46ª Brigada Aeromóvil Separada Podilla de las Fuerzas de Asalto Aéreo de Ucrania lo capturaron, así de simple. Toda su carrera militar duró exactamente una misión. Los defensores ucranianos que compartieron su historia lo dijeron con toda claridad. Su historia es otro ejemplo de cómo el sistema ruso toma personas con antecedentes criminales, personas que ya han sido destruidas por la vida, y las lanza a una guerra para la que nunca fueron entrenadas ni preparadas. No es un camino hacia la libertad, es simplemente otro círculo en una vida que ya había fracasado, y ahí está el verdadero titular. Ahora bien, algunos de ustedes pueden estar escuchando esto por primera vez y preguntarse: espera, ¿Rusia realmente está sacando convictos de prisión y enviándolos a una guerra activa? ¿Es eso realmente legal? ¿Está pasando realmente a esa escala? Sí, está pasando. Y ha estado pasando desde el verano de 2022. Y la escala de esto es genuinamente impresionante. Aquí está la línea de tiempo que necesitas entender. Cuando Rusia lanzó su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, el Kremlin rápidamente se dio cuenta de que había subestimado gravemente la resistencia ucraniana. Las fuerzas rusas sufrieron pérdidas catastróficas en los primeros meses. Unidades enteras fueron destruidas. El equipo fue perdido. Y el Kremlin enfrentó un problema para el que no tenía una respuesta clara. Necesitaban significativamente más hombres en el campo de batalla, pero no querían anunciar una movilización general amplia que obligara a las familias rusas promedio a confrontar directamente la realidad de lo que esta guerra realmente era. Entonces encontraron una solución que les pareció políticamente conveniente. Fueron a las prisiones. En el verano de 2022, Yevgeny Prigozhin, el líder del notorio grupo Wagner, viajó personalmente a prisiones rusas en todo el país. Existe grabación real de él de pie frente a grupos de prisioneros, haciendo su propuesta directamente. Les ofreció un trato muy específico. Firmen. Peleen durante 6 meses en el frente, sobrevivan y quedan libres. Su sentencia es conmutada. Reciben un indulto presidencial completo. Para hombres sentados en prisiones rusas con décadas de sentencias por cumplir, esa oferta era casi imposible de rechazar.
y decenas de miles la aceptaron. Cuando Prigozhin terminó su campaña de reclutamiento, el grupo Wagner había incorporado un estimado de 40.000 prisioneros de penitenciarías de todo el territorio ruso. Estos hombres recibían 10 a 15 días de entrenamiento básico, a veces incluso menos, y luego eran enviados directamente a los campos de batalla más brutales y de mayor número de bajas en Ucrania. Lugares como Bakhmut, batallas urbanas de desgaste donde los combates eran tan implacables, tan continuos, que las tasas de bajas eran absolutamente astronómicas. La inteligencia militar británica reportó que para marzo de 2023, aproximadamente la mitad de todos los soldados prisioneros reclutados por Wagner habían sido asesinados o heridos. La mitad, en menos de un año completo. Piensa en lo que eso significa en términos humanos reales. Sales de una celda de prisión, alguien te da un rifle y te da 2 semanas de entrenamiento, y estadísticamente tienes aproximadamente una probabilidad del 50% de estar muerto o gravemente herido en cuestión de meses desde el momento en que llegas al frente. Ese era el trato que Rusia estaba ofreciendo a hombres desesperados a cambio de su libertad. Pero la historia no termina con Wagner. A principios de 2023, la cada vez más turbulenta relación de Prigozhin con el Ministerio de Defensa ruso colapsó por completo. Hubo luchas internas de poder, acusaciones públicas entre ambas partes y eventualmente el grupo Wagner perdió su acceso a las prisiones rusas. Prigozhin moriría más tarde en un accidente de avión altamente sospechoso, que la mayoría de los analistas consideran que no fue ningún accidente, pero el programa de reclutamiento de prisioneros, ese no se detuvo. El Kremlin simplemente lo tomó bajo control estatal directo. El Ministerio de Defensa ruso creó lo que se conocería como las unidades Storm Z. Eran destacamentos de asalto penal, formaciones compuestas en gran parte por reclutas convictos, lanzados contra posiciones ucranianas fortificadas en ataques masivos en oleadas humanas. Después de recibir apenas 10 a 15 días de entrenamiento, estas unidades eran unidas a las fuerzas rusas regulares como tropas de choque desechables en la primera línea. Su propósito no era la victoria a través de habilidad táctica o entrenamiento superior. Su propósito era absorber el fuego defensivo ucraniano, agotar la munición ucraniana y desgastar las posiciones ucranianas mediante una presión humana implacable. En junio de 2023, Vladimir Putin firmó personalmente una ley que incorporó oficialmente el reclutamiento de prisioneros al sistema legal militar ruso, haciéndolo completamente legítimo bajo la ley federal rusa. Las unidades Storm Z fueron formalmente disueltas y reemplazadas con formaciones Storm V, pero la práctica fundamental continuó sin ningún cambio real. El Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania estimó más tarde que entre 140.000 y 180.000 convictos rusos habían sido reclutados para la guerra para finales de 2024. Deja que ese número aterrice completamente. Casi 180.000 hombres sacados de celdas de prisión en toda la Federación Rusa y colocados en un campo de batalla activo y letal. La población carcelaria total de Rusia había caído de aproximadamente 500.000 en 2014 hasta cerca de 266.000 en 2024, un mínimo histórico absoluto. Y los analistas señalaban directamente a la guerra en Ucrania como el motor principal de ese dramático descenso. El sistema penitenciario de Rusia estaba siendo sistemáticamente vaciado hacia las trincheras. Para principios de 2025, el Instituto para el Estudio de la Guerra evaluó que Rusia había agotado en gran medida su grupo disponible de reclutas de prisión. Habían esencialmente agotado esta fuente particular de mano de obra militar. Y a partir del 1 de enero de 2025, el gobierno ruso incluso eliminó el bono de firma único en efectivo que anteriormente ofrecía a los convictos reclutados. La estructura de incentivos se estaba derrumbando porque el recurso se estaba agotando. Pero hombres como Andriy de Chelyabinsk seguían apareciendo para firmar el contrato. Porque cuando toda tu vida adulta ha sido vivida dentro de los muros de una prisión, incluso un campo de batalla activo en el este de Ucrania comienza a sentirse como algo diferente. Incluso una zona de guerra puede parecer una salida. Ahora cambiemos el enfoque hacia lo que sucedió en el lado ucraniano de esta historia.
La unidad que capturó a Andriy es la 46a Brigada Aeromóvil Separada Podillia, un elemento de élite de las fuerzas de asalto aéreo de Ucrania. Estos son paracaidistas, profesionales altamente entrenados, veteranos curtidos en la batalla que han combatido a las fuerzas rusas continuamente desde los primeros días de la invasión a gran escala en febrero de 2022. Han acumulado años de experiencia real de combate en el frente a través de algunos de los terrenos más disputados de la guerra. Cuando Andriy fue desplegado en su primera misión, entró directamente en territorio controlado por estos soldados. Él traía 26 años de experiencia de prisión y casi con certeza menos de un mes de cualquier entrenamiento militar real. La brecha entre lo que él era y lo que estaba enfrentando era enorme, y el resultado fue tanto inmediato como predecible. Las fuerzas ucranianas lo capturaron durante ese mismo primer enfrentamiento de combate. La 46ª Brigada luego documentó y publicó grabaciones en video del encuentro, mostrando al propio Andriy explicando sus antecedentes, sus motivaciones para firmar el contrato militar y las circunstancias que lo llevaron de una celda de prisión rusa a un enfrentamiento en el frente ucraniano, en lo que fue, para él, un periodo de tiempo casi imposiblemente corto. El ejército ucraniano usó este momento con intención deliberada. Compartieron la historia a través de canales oficiales y la enmarcaron como evidencia directa, mostrada al mundo y específicamente a los ciudadanos rusos, de lo que el reclutamiento militar de Rusia se ha convertido realmente en esta etapa de la guerra. No profesionales entrenados, no soldados experimentados, reclusos de prisión que eligieron un campo de batalla sobre una celda, y que están siendo absorbidos por un conflicto que nunca tuvo intención de que sobrevivieran. El lado ucraniano también fue cuidadoso en enfatizar que tratan a todos los prisioneros de guerra en plena conformidad con las convenciones de Ginebra y el derecho internacional humanitario. Un contraste marcado y deliberado con los casos ahora documentados internacionalmente y confirmados de fuerzas rusas ejecutando a soldados ucranianos capturados durante los combates. Entonces, ¿qué nos dice todo esto realmente sobre dónde se encuentra verdaderamente Rusia en esta guerra ahora mismo? Aquí está la evaluación honesta y directa. Rusia no está operando desde una posición de fortaleza real. Un ejército que genuinamente está ganando un conflicto cómodamente no necesita sacar hombres que pasaron 26 años en prisión, darles un rifle después de 2 semanas de entrenamiento y enviarlos a enfrentar paracaidistas aeromóviles de élite con años de experiencia de combate. Eso no es una señal de confianza militar o dominio estratégico. Es una señal de un sistema que está peligrosamente corto de opciones reales. Desde el mismo comienzo de esta guerra, el Kremlin tomó una decisión política calculada que moldeó todo lo que siguió. Vladimir Putin no quería declarar una movilización general amplia que obligara a las familias rusas ordinarias, especialmente las familias urbanas, educadas y de clase media en las ciudades principales de Rusia, a confrontar directamente lo que esta guerra estaba costando y lo que verdaderamente era. Ese tipo de movilización habría creado una inestabilidad política doméstica enorme, exactamente el tipo de inestabilidad que el Kremlin no puede permitirse. Entonces, en cambio, Rusia recurrió a poblaciones que podía sacrificar sin ese costo político: prisioneros, minorías étnicas de regiones remotas del país, lugares donde las pérdidas son menos visibles en la conciencia pública rusa, trabajadores migrantes, personas que el sistema político ruso podía enviar a una guerra y absorber sus muertes sin que el Kremlin cargara con el peso completo de esas decisiones públicamente. Los analistas de defensa describieron esta dinámica con precisión. Rusia libra esta guerra con una preocupación mínima por las vidas de los hombres que envía al frente. Empuja fuerzas a las posiciones ucranianas, acepta las bajas que sigan y envía a los próximos hombres disponibles para llenar los vacíos, los soldados convictos, los reclutas de prisión, los hombres como Andriy, sirven una función táctica mientras estén respirando. Fijan a las fuerzas ucranianas, agotan la munición ucraniana, erosionan la capacidad defensiva ucraniana a través del peso de los números con el tiempo, y Rusia calculó desde el principio que la mayoría de ellos no sobreviviría.
Pero esa estrategia tiene límites reales. Rusia ha agotado en gran medida su grupo de reclutas de prisión dispuestos, los bonos han desaparecido, los incentivos se están reduciendo, y hombres como Andriy, sin preparación, sin acondicionamiento, capturado en su literal primer día de combate, representan la calidad en declive de lo que Rusia está poniendo ahora en sus líneas del frente. La pregunta más amplia que los analistas militares están haciendo ahora es esta: ¿qué viene después cuando esas opciones se agoten completamente? Esa es la pregunta que dará forma al próximo capítulo de esta guerra, y es una que el mundo está observando muy de cerca. Permíteme cerrar esto antes de que terminemos. Andriy de Chelyabinsk pasó 26 años dentro de una prisión rusa. Cuando finalmente encontró lo que parecía una salida, cuando alguien le entregó un contrato y le dijo que podría ser libre, no era una segunda oportunidad en la vida, era un despliegue a uno de los campos de batalla activos más peligrosos de la Tierra, con casi ninguna preparación real contra una de las unidades de combate más experimentadas y profesionales de Ucrania. Fue capturado el primer día. Su historia no es excepcional, es una historia entre cientos de miles que se han desarrollado desde que Rusia comenzó a vaciar su sistema penitenciario hacia esta guerra. Algunos de esos hombres murieron en sus primeras semanas en el frente, algunos fueron heridos tan gravemente que nunca se recuperarán, algunos fueron usados como infantería en oleadas humanas en asaltos masivos contra posiciones ucranianas preparadas, y algunos, como Andriy, fueron capturados con vida y son ahora prisioneros de guerra. Hostia. Lo que esta historia nos dice, más poderosamente que cualquier estadística oficial o análisis estratégico, es que esta guerra tiene consecuencias humanas reales e irreversibles que se extienden mucho más allá de los números de titulares de cualquiera de los dos lados. Hombres que estaban desesperados, hombres que se estaban quedando sin opciones, hombres a quienes se les prometió algo real a cambio de arriesgarlo todo. Todos ellos consumidos por un conflicto que el Kremlin inició y se niega a terminar de manera honesta. La 46ª Brigada Aeromóvil capturó a Andriy, lo documentaron, lo compartieron con el mundo entero y al hacerlo expusieron algo que ningún canal de televisión estatal dentro de Rusia jamás mostrará a sus propios ciudadanos. Esta es la verdadera cara de la guerra de Rusia en Ucrania. Gracias por ver la cobertura de hoy. Si este informe te dio una imagen más clara de lo que genuinamente está sucediendo en el terreno, no solo los titulares, sino la realidad humana completa debajo de ellos, por favor suscríbete, activa la campana de notificaciones y comparte esto con alguien que necesite entenderlo. Los veo en el próximo informe.